Juan Calvino fue un teólogo y reformador francés durante la Reforma Protestante. Es conocido por sus influyentes instituciones de la religión cristiana, que presentaban sistemáticamente una visión integral de la teología cristiana. Calvino enfatizó la soberanía de Dios, la predestinación y la autoridad de las Escrituras. Sus enseñanzas tuvieron un profundo impacto en el desarrollo del protestantismo, particularmente el presbiterianismo y las iglesias reformadas. Los aspectos clave de la teología de Calvino incluyen la soberanía de Dios. Calvino creía en la soberanía absoluta de Dios, lo que significa que Dios tiene el control total de todas las cosas, incluido el destino humano. La predestinación. Calvino enseñó que Dios ha predeterminado quién será salvo, y que esta decisión se basa en su voluntad soberana, no en el mérito humano. Las Escrituras como autoridad. Calvino puso gran énfasis en la Biblia como la autoridad última para la creencia y la práctica cristiana. La salvación por gracia. Calvino creía que la salvación es un regalo de Dios, recibido por la fe en Jesucristo. La Iglesia. Calvino veía a la Iglesia como una comunidad de creyentes llamados a adorar a Dios y difundir el Evangelio. Las enseñanzas de Calvino fueron controvertidas en su época, y siguen siendo objeto de debate en la actualidad. Sin embargo, su influencia en el pensamiento y la práctica cristiana ha sido profunda, y es ampliamente considerado como una de las figuras más importantes en la historia del protestantismo. ¿Cuál es el centro de su teología? El centro de la teología de Juan Calvino es la soberanía de Dios. Él creía que Dios es el controlador absoluto de todo, incluyendo el destino humano. Esta idea de la soberanía divina permea todas las demás enseñanzas de Calvino, incluyendo la predestinación, la salvación por gracia, y la autoridad de las Escrituras. Para Calvino, la soberanía de Dios significa que Dios tiene el control total de todas las cosas, que nada sucede fuera de su plan y que Él tiene el poder de hacer lo que quiera. Esta creencia tiene implicaciones profundas para la vida cristiana, ya que implicaba que el ser humano no podía controlar su propio destino, sino que dependía completamente de la gracia de Dios. ¿Cómo se relaciona la soberanía de Dios con la predestinación en la teología de Calvino? La soberanía de Dios y la predestinación son dos doctrinas interconectadas en la teología de Calvino. Para entender su relación, es crucial comprender que Calvino creía en la soberanía absoluta de Dios, lo que significa que Dios tiene control total sobre todas las cosas, incluyendo el destino humano. Esta soberanía divina se traduce en la predestinación, la idea de que Dios, desde antes de la creación, ha decidido quién será salvo y quién no. En otras palabras, la predestinación es una consecuencia lógica de la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, entonces Él tiene el poder de determinar el destino de cada persona. Para Calvino, la predestinación no es una decisión arbitraria, sino que se basa en el amor y la misericordia de Dios. Dios, en su sabiduría y conocimiento perfecto, sabe quién responderá a su gracia y quién no. Por lo tanto, la predestinación no es una condena, sino una expresión del amor y la misericordia de Dios hacia los que Él ha elegido para la salvación. Es importante destacar que la doctrina de la predestinación en Calvino no implica que Dios predestine a las personas al infierno. Más bien, la predestinación se refiere a la elección de Dios para la salvación. Aquellos que no son elegidos para la salvación no son predestinados al infierno, sino que simplemente no están incluidos en el plan de Dios para la salvación. En resumen, la soberanía de Dios es la base de la predestinación en la teología de Calvino. La creencia en la soberanía absoluta de Dios lleva a la conclusión lógica de que Él tiene el poder de determinar el destino de cada persona, incluyendo la elección para la salvación. La predestinación, entonces, es una expresión del amor y la misericordia de Dios hacia aquellos que Él ha elegido para la salvación. ¿Cuáles son algunos de los argumentos principales a favor y en contra de la predestinación en la teología de Calvino? La predestinación, la doctrina de que Dios ha elegido a ciertos individuos para la salvación desde antes de la creación, es uno de los puntos más controvertidos de la teología de Calvino. Aquí hay algunos argumentos principales a favor y en contra. Argumentos a favor de la predestinación. La soberanía de Dios. La predestinación se basa en la creencia de que Dios es soberano, es decir, que tiene control absoluto sobre todas las cosas. Si Dios es soberano, entonces Él tiene el poder de determinar el destino de cada persona, incluyendo la elección para la salvación. La justicia de Dios. La predestinación también se justifica por la justicia de Dios. Si Dios es justo, entonces Él debe tratar a todos de manera equitativa. La predestinación asegura que Dios no es injusto al condenar a algunos y salvar a otros, ya que su elección se basa en su propio conocimiento y sabiduría. La gracia de Dios. La predestinación también se relaciona con la gracia de Dios. Si la salvación es un regalo de Dios, entonces Él tiene el derecho de elegir a quién se lo dará.
La predestinación enfatiza que la salvación no es algo que se gana por méritos propios, sino que es un regalo gratuito de Dios. Argumentos en contra de la predestinación. La libertad humana. La predestinación parece contradecir la libertad humana. Si Dios ha predeterminado quién será salvo, entonces ¿qué papel juega la elección libre del individuo? Esta es una crítica común a la predestinación, ya que parece quitarle al ser humano la capacidad de tomar decisiones significativas. La justicia divina. Algunos argumentan que la predestinación es incompatible con la justicia de Dios. Si Dios condena a algunos sin posibilidad de salvación, entonces ¿cómo puede ser considerado justo? Esta crítica se basa en la idea de que Dios debe dar a todos la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. La naturaleza de Dios. La predestinación también ha sido criticada por su impacto en la comprensión de la naturaleza de Dios. Algunos argumentan que la predestinación presenta a Dios como un ser arbitrario y despiadado, que condena a algunos sin razón. Esta crítica se basa en la idea de que Dios es amoroso y misericordioso, y que no haría nada que fuera injusto o cruel. En resumen, la predestinación es una doctrina compleja y controvertida que ha sido objeto de debate durante siglos. Los argumentos a favor de la predestinación se basan en la soberanía de Dios, la justicia divina y la gracia de Dios. Los argumentos en contra se basan en la libertad humana, la justicia divina y la naturaleza de Dios. El debate sobre la predestinación continúa hasta el día de hoy, y es una de las cuestiones más importantes que enfrentan los teólogos y los creyentes. Su familia, nacionalidad y muerte. Juan Calvino nació en Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509. Su familia era acomodada. Su padre, Gerard Calvin, era secretario del obispo de Noyon y su madre, Jean Lefranc, era hija de un posadero. Aunque Calvino se crió en un ambiente religioso, no abrazó el catolicismo con fervor. Su interés por la teología se despertó más tarde, durante sus estudios en la Universidad de París. Calvino murió en Ginebra, Suiza, el 27 de mayo de 1564, a la edad de 54 años. Su muerte fue repentina, causada por una enfermedad aguda, probablemente una infección pulmonar. Su legado teológico sigue siendo muy influyente en muchas ramas del protestantismo, especialmente en el presbiterianismo y las iglesias reformadas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.